capítulo 11. And we're going to look at one phrase in the Bible this morning. Y vamos a ver una frase en la Biblia en esta mañana. It's the only place in the Bible these words are in this exact order. Y es el único lugar en la Biblia donde esta frase se expresa en este orden. Have faith in God. Y es donde dice la palabra de Dios, dijo, tened fe en Dios. And so I'd like my brother to start in verse 21 and read through verse 26. Vamos a leer del 21 al 26. Del 21 al 26, Marcos capítulo 11. Dice, entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. All right, this passage here, Muy bien, este pasaje que acabamos de leer, if you'll remember, this is the last week that Jesus, the week of the crucifixion and the resurrection. esta es la última semana de lo que después sucedería la crucifixión y la resurrección. He had ridden a donkey into Jerusalem on what we call Palm Sunday. Y él había montado el asno cuando entró a Jerusalén, que es lo que llamamos el Domingo de Ramos. Returning to the city Monday morning, Jesus found a fig tree with leaves on it. Y cuando regresa ese lunes otra vez a la ciudad, encuentra una higuera. And they tell us that if a fig tree has leaves, it's supposed to have fruit. Y nos dicen o nos han enseñado que si la higuera tiene hojas, se supone que debe tener fruto. If there are leaves, there's supposed to be food. Si hay hojas, debería haber fruto. And Jesus was hungry and he went to the tree. Y él tenía hambre, así es que él se acercó al árbol. Now let me ask you a question. Did Jesus know what he was going to find on the tree? Ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees que Jesús ya sabía lo que él iba a encontrar en ese árbol? Everybody go like this. Todos decimos así, ¿verdad? Jesus knew there would be no fruit. Jesús ya sabía que no iba a haber fruto. And he cursed the fig tree. Y él maldijo la higuera. Jesus taught in the temple. They returned to Bethany. And now where we are is Tuesday morning on their way back into Jerusalem again. Había enseñado en el templo, en Betania, y luego ya es martes y va de regreso a lo que es Jerusalén. And as they pass the fig tree, Peter notices that it is completely withered away. It is dead. It is just gone. Sí, cuando Pedro pasa por ahí, se fija o se nota que la higuera estaba seca, que ya no estaba ahí desde la raíz, se había secado. And if Jesus needed anything, Peter was going to supply it. Amen. Y si Jesús necesitaba algo, ustedes saben, Pedro siempre estaba ahí para querer suplir lo que Jesús necesitaba. And he called Jesus' attention to the withered fig tree. Y llamó la atención del Señor Jesús hacia la higuera que ya estaba seca. Now, I want you to remember that Jesus knew there would be nothing on the fig tree. He knew that the fig tree would be cursed, and he knew that it would be withered. Él sabía que no había ya fruta en esa higuera. Él sabía que no iba a encontrar nada y que ya estaba maldita y que iba a estar seca. Él yo lo sabía, recuerden eso. Now, this is not a simple Jesus was upset at the tree and cursed it. Ahora, esto no fue algo tan sencillo como decir, bueno, el Señor se acercó al árbol de la higuera y la maldijo. No. Because when Peter called Jesus' attention to the withered tree, Porque cuando Pedro llamó la atención de nuestro Señor Jesucristo hacia la higuera, the answer was, have faith in God. La respuesta del Señor Jesús fue muy sencilla y le dijo, tened fe en Dios. Now,
That's a strange response, is it not? Ahora, esa es una forma muy rara de dar una respuesta de parte del Señor. Yet Jesus was using the withered fig tree to get the disciples' attention. Jesús ya tenía preparado en usar esta higuera que se había secado para llamar la atención de la enseñanza a los discípulos. If I can skip ahead to a little application. Ahora vamos a saltar un poquito aquí la aplicación. That's what missions conferences are about. Hermanos, de eso se trata la conferencia misionera. It's to get your attention. Es llamar tu atención nada más. A lot of work. Hermanos, es mucho trabajo. Pastor was telling me about all the work that went into the costumes. Es todo el trabajo que ha hecho el pastor aquí en todos estos trajes que hicieron. And how many of you enjoyed all the labor for the food last night? ¿Y cuántos disfrutaron todo el trabajo que hubo para disfrutar la comida anoche? Levanten la mano para que predique cortito. Amén. Amen. And a missions conference, it interferes with your schedule. Y la conferencia misionera, hermanos, se mete en la rutina de tu diario vivir. How many of us have really important things going on right now? Ahora, ¿quién está pasando por situaciones que realmente tiene que atender situaciones en la vida en estos días? Levante la mano. Okay, there we go. Ahora, no hay muchos que tienen cosas importantes que hacer, ¿verdad? Only saw one hand in the back. I got worried. Nomás vi una mano levantada allá atrás que está preocupado por lo que está pasando en estos días por su trabajo. Every one of us has many things pressing at us all the time. Todos nosotros tenemos presiones diarias que están sucediendo. And we need to get our attention off all those things. Y tenemos que quitar la atención de todas esas cosas. And get our attention on the Y missionaries. tenemos que poner nuestra atención en esta tarjetita de misiones. Every time I see one of those children walk up in the country up here on the board, Cada vez que veo a uno de esos niños pasar y representar un país de aquí en la pantalla, and I understand teenagers are not children, but bear with me. y yo sé que los jóvenes no son niños, pero compréndanme. I want to go to that field. Y yo siento una carga de que yo quiero ir a ese campo misionero. I want to try to win some of those people to the Lord. Yo quiero tratar de guiar a personas de estos países a los pies de Cristo. I want to see a church planted in Uzbekistan. Yo quiero ver una iglesia plantada en ese país de Pakistán. But all I would accomplish is messing up my ministry in New York Pero todo lo que va a pasar es que voy a echar a perder mi ministerio allá en Nueva York. and messing up Uzbekistan. Y también voy a ir tal vez a echar a perder allá en Pakistán. Because the Lord hasn't called me to ¿Por qué? Uzbekistan. Porque Dios no me ha llamado a ir a Pakistán. The calling of the Lord in my life is to New York El City. llamado que Dios ha dado a mi vida es hacia la ciudad de Nueva York. We spent a year working with another pastor Pasamos un año trabajando con otro pastor and 33 years pastoring the church, Open Door Bible Baptist y hemos Church. estado ese año trabajando con un pastor y 30 años trabajando con la iglesia que comenzamos, que es la Biblia abierta. But the Lord has allowed us to have influence in other churches and start other churches. Y Dios nos ha ayudado a hacer influencia en otras iglesias y en otras iglesias que están siendo plantadas. And try to keep several churches from closing. Y nos ha ayudado a poder ayudar a otros de que estas iglesias no se cierren. I believe it's as important to keep a church from closing as it is to start a new one. Y yo creo que es tan importante ayudar a que iglesias no se estén encerrando como lo es importante el comenzar una nueva iglesia. We are here to call our attention to the need of missions. Estamos aquí, hermanos, para que nuestra atención esté en la necesidad de la obra misionera. And this little card here Y esta tarjetita que tengo aquí is supposed to be a reflection of your faith in God. debería ser el reflejo de la fe que tú tienes en tu Dios. I can't go everywhere, Yo no puedo ir a cada uno de estos lugares, but I can help someone else go. pero puedo ayudar a alguien más a que llegue a ese lugar. How in the world can we obey the Great Commission? ¿Cómo podríamos obedecer la gran comisión entonces? Go ye into all the world. Ir por todo el mundo.
it's through our faith promise missions Y giving. el ir por todo el mundo se logra a través de nuestra ofrenda de promesa de fe. I would like to challenge you. This is one of the most important decisions you will make this year. Quisiera animarte y retarte y decir que esta es una de las mayores decisiones que vas a tomar en el año. I hope that you have been praying about it more than just this morning. Espero que hayas estado orando no solamente esta mañana, sino que hayas estado orando bastante por esta decisión. But if you haven't, get started now. Pero si no lo has estado haciendo, pues prepárate para iniciar el día de hoy. As soon as the sermon's over. En cuanto termine esta predicación. So the command here Aquí el mandato de Dios aquí is to have faith in God. es tener fe en Dios. Do I have your attention? ¿Ya capté tu atención, hermano? Are you ready to understand what it means to have faith in God? ¿Estás listo para entender lo que es tener fe en Dios? Because Jesus is going to explain it here like no other passage in the Bible. Porque Jesús te lo va a explicar aquí como en ningún otro pasaje lo ha explicado. What it means to have faith in God. Y va a explicar qué es lo que es tener fe en Dios. Read verse 23, please. Vamos a leer el versículo 23. Dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Now we have a lot of mountains around Yakima. Ahora tenemos bastantes montes aquí alrededor de Yakima, ¿verdad? And the sea is a long ways off. ¿De what? The sea is far away. Y el mar está bastante lejos de aquí. We call this mountain moving faith. Le llamamos la fe para mover montañas. Now I am pretty sure. Ahora, estoy casi seguro. In fact, I think I can be very confident in saying this. De hecho, creo que puedo tener mucha confianza en decir esto. That not one of us in this room has ever moved a mountain. Estoy casi seguro que ninguno de nosotros hemos movido alguna montaña alguna vez. Yet Jesus says here that could be done. Pero Jesús está diciendo que esto sí puede ser hecho. How many are you familiar with exaggeration? ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con esta palabra? Exagerados. I caught a fish this far from the boat. Atrapé un pez así de lejos de donde estaba el barco. Exaggeration, it gets your attention. La exageración llama nuestra atención, ¿verdad? But I want you to understand that faith is capable of getting this done. Pero quiero que entendamos que la fe nos capacita para lograr estas cosas. We in America have developed terrible bombs. Nosotros aquí en Estados Unidos hemos creado bombas muy dañinas. We can blow the top off a mountain. Podemos con esas dinamitas o bombas volar la punta de esa montaña. In Iran, we dropped the bombs through the mountain and blew the bottom out. En Irán aventamos bombas y se fueron por abajo de las montañas y las destruyeron. But never has anyone or anything picked a whole mountain up and dropped it in the ocean. Pero ninguna vez se ha logrado que levanten toda una montaña y echarla en el agua. Jesus is trying to get us to understand that the power of God is without limits. Jesús está tratando de explicarnos que el poder de nuestro Dios no tiene límite. God can do anything. Dios puede hacer cualquier cosa. Now, Friday night, ahora, viernes por la noche, we learned that sometimes God will not do things because of our lack of faith. A veces Dios no va a proceder en hacer cosas por la falta de nuestra fe. And so, as a church, I need you to answer a question Y this como morning. iglesia, ustedes necesito que me respondan una pregunta.
would you be satisfied with no mighty works? ¿Estarías tú satisfecho si no vieras milagros poderosos de Dios? If you want to see God do everything He can through this Si church, tú quieres ver que Dios trabaje y haga cosas maravillosas a través de esta iglesia, ustedes, would you say amen for me? ¿podrías darme un amén en esta mañana? ¿Más fuerte? Let's try that again. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿está bien? Do you really want to see God do everything through this church that He can do this year? ¿Quieres ver que Dios puede hacer todas las cosas que Él puede hacer por esta iglesia en este año? Amén. Much, much better. Mucho, mucho mejor. Okay. Amén. Amén. You see, here are the requirements. Aquí están los requisitos, mírenlos. It says, Dice ahí, and shall not doubt in his heart. dice ahí el versículo 23, dice, y no dudare en su corazón. Now, I would think most of us know what a Pentecostal charismatic church is. Ahora, creo yo que todos conocemos lo que es una iglesia pentecostal o carismática, ¿verdad que sí? And we don't agree with that. Y nosotros no coincidimos con ellos. But a typical understanding of this passage Pero un entendimiento clásico o típico de este pasaje I believe. es lo que ellos hacen. Dice, yo creo. Could I challenge you? The reason you say it over and over again is because you don't believe. Y te digo por qué a veces lo decimos así o lo dicen así, es porque realmente no creen. That kind of prayer does not emphasize faith. Ese tipo de oración no enfatiza la fe. It emphasizes unbelief. Realmente enfatiza el no creer. How many of you checked out the chair before you sat in it today? ¿Cuántos de ustedes antes de sentarse en esa silla la revisaron primero antes de sentarse? I mean, you picked it up and made sure the screws were all tight O sea, underneath. la levantaste, revisaste que con los tornillos estuvieran bien puestos. Maybe you pressed it a little Tal bit, made vez sure. antes de sentarte presionaste, saber si estaba seguro. You said, Pastor, you're being exaggerating. Y right? tal vez me está diciendo, pastor, usted está siendo exagerado en este momento. But how many times do we do that to God? Pero muchas veces, ¿cuántas veces actuamos nosotros para con Dios así? It's supposed to be a faith promise missions card. Debería ser una conferencia de promesa de fe. You don't get faith by testing it out. ¿Tú no obtienes fe al ir a probar o calar la silla? You don't get faith by giving God what your checkbook says you can give God. Tú no lo haces por fe al llenar tu tarjetita de acuerdo a lo que dice ahí el sueldo que recibes por semana. You see this idea of having no doubt in your heart? O sea, la idea aquí de que dice ahí, no dudare en su corazón, que dice el versículo 23, Is being convinced that what you are praying for is exactly what God wants to do. es que estés convencido que aquello por lo cual estés orando realmente es la voluntad de Dios para tu vida. You see, every missionary has to deal with this. Ahora, cada misionero tiene que tratar con este asunto. I had many preachers tell me, Y yo he tenido varios amigos o pastores que me dicen esto. why would you go to New York City? ¿Por qué fuiste a la ciudad de Nueva York? One preacher said, they will eat you there. Un pastor me dice, ahí te van a devorar en esa ciudad. Didn't happen. Y no ha pasado hasta ahorita. Never have worried about anyone wanting to eat me. Nunca he estado preocupado por alguien que realmente quiera comerme. But that's what he said. What is it? That's what he said. Pero eso es lo que él dijo. He was serious. Él estaba en serio. I laughed at him. Y yo me reí de este pastor. You see, I had no doubt in my heart Ya ven, yo no tenía dudas en mi corazón that that's where I was supposed to be. que ese lugar de Nueva York es donde Dios quería que yo estuviera.
Now, there have been times where I said, Lord, did you really want me here? Ahora, sinceramente, ha habido momentos que yo le digo, Señor, ¿realmente me querías en este lugar? But that's because of the pressures of circumstance, Pero eso es porque a veces las presiones de las circunstancias mismas. not the calling of God. No por el llamado de Dios. See, what Jesus is trying to teach us here, Ahora, cuando Cristo nos quiere enseñar esto aquí, the unlimited power of God is available decirnos que el poder ilimitado de Dios está a nuestra disposición. to those who will spend the time and the effort Para aquellos que pasen tiempo y se esfuercen to understand God's will for their life en entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas and trust God to get the job done. y confiar que Dios va a llevar a cabo ese trabajo. You see, faith cometh by hearing, O sea, la fe viene por el oír hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. We call this a faith promise mission card. Le llamamos la tarjeta de la ofrenda de promesa de fe. Have you heard from God? ¿Dios te ha hablado en estos días? There's a need. Hay una gran necesidad. There's a command. Hay un mandato. Go ye into all the world. Ve y predica, ve a todo el mundo. And I love looking at all the different nations represented and the flags. Y me gusta ver todos los países representados aquí en estos banderas. I believe this church is doing a pretty good job. Yo creo que esta iglesia está haciendo un trabajo maravilloso. But I still have to ask that question. Pero aún así tengo que hacerte esa preguntita. Okay, the first part of faith in God Toma la primera parte donde dice tener fe en Dios. is knowing what God wants you to do Tener fe en Dios es que tú sepas lo que Dios quiere que tú hagas. to the point where you're not worried about getting it done. Getting what? You're not worried about accomplishing it. Okay. Donde tú estás seguro que Dios quiere que hagas y donde no estés dudando en hacer exactamente lo que Dios quiere que hagas. Not because of your ability, Y no es por tu habilidad, hermano, because you know that's what God wants you to do. sino porque tú sabes que eso es lo que Dios quiere que tú hagas. I've told the story before here at this church, Aquí les platiqué en esta iglesia la siguiente historia. but in 1996, we bought a property for our church. En 1996 compramos una propiedad para nuestra iglesia. It was an old synagogue. Era una sinagoga antigua o ya vieja. We call it the Miracle on 35th Street. The what? The miracle? The Miracle on 35th Street. Era el milagro de la calle 35 o de avenida 35. Yeah. See, at Christmas time, you can watch the movie The Miracle on 34th Street. En la película podías ver el milagro en la calle 34. That's about Santa Claus. Es una película que habla sobre el gordo de Santa Claus. And we know that's pretend. Y sabes que es pura ficción, ¿ok? If you really believe, I'm sorry. Si tú crees en el gordo panzón, discúlpame, ¿ok? But our synagogue was on 35th Street. Pero la sinagoga que compramos, donde estudió el milagro, estaba en la calle 35. And we needed a miracle. Y necesitábamos un milagro para obtenerla. We had a church of about 40 people. Teníamos una iglesia de aproximadamente 40 personas en asistencia. And most of them were baby Christians. Y la mayoría de ellos eran cristianos recién nuevos cristianos. And the building was $700,000. Y el edificio costaba $700,000. Our entire church budget, every offering, Todo lo que teníamos en nuestras ofrendas o nuestro fondo en el banco, wasn't $50,000 a year. ni siquiera llegábamos a $50,000 al año. And people gave. Y la gente comenzó a dar. Long story short, Una historia larga, la hacemos corta. about 1/3 came from an individual who helped us. Una tercera parte de esos 700,000 llegó de una persona que comenzó a ayudarnos. God touched his heart. Dios tocó su corazón.
And he gave us well over $200,000 toward the purchase of the building. Y nos dio arribita un poco más de $200,000 para poder comprar esa propiedad. About another third of that money Otra tercera parte de ese dinero came from God's churches, vino de las iglesias de Dios, who heard our story and said, "We will help you in this missions endeavor." que nos dijeron, vamos a ayudarles en esta misión para comprar la propiedad. But the other third came from our few little people in our church. Y la última tercera parte vino de los pocos miembros que teníamos en nuestra iglesia. That's a miracle. Eso le llamamos un milagro. But the biggest miracle Pero el mayor milagro, was when our church was 20 years old. cuando nuestra iglesia celebró 20 años de edad. Now it took us 20 years, Ahora nos llevó 20 años, but we raised more money for missionaries in the first 20 years than it cost everything, deputation, and to buy our building. Did you get that? The total. Yeah, no, but I missed the It phrase. took 20 years Nos llevó 20 años. to raise all of the same amount of money that it cost to get our church. Okay, nos llevó 20 años, hermanos, el poder en las ofrendas tener todo lo que costó la propiedad. And in the last 10 years, we raised more money than the first 20 years. Y en los últimos 10 años hemos ofrendado más de lo que ofrendamos los primeros 20 años. That's called interest. What it is? Interest. Ese se llama los intereses, Dividends. los dividendos, gracias. When you make an investment, you get something back. O sea, cuando tú inviertes, tú obtienes algo de regreso. We're not saying this to say, well, good job, Pastor Montoro. Sí, no es para que digan, bien, buen trabajo, Pastor Montoro, Because it wasn't Pastor Montoro. porque no fue el Pastor Montoro. You see, faith is limitless. O sea, fe es sin límite. And it happens when people in a church agree together with God. Y sucede esto, el milagro, hermano, cuando la gente en la iglesia se une como uno solo para con Dios. That's what a faith promise mission card is about. Para eso es una tarjeta de ofrenda misionera de promesa de fe. It says, and not doubt in thine heart. Y dice ahí en In his heart, I'm sorry. versículo 24, y no dudare en su corazón, But shall believe that those things which he saith shall come to pass. dice ahí, sino que creyere que será hecho lo que dice. Do you believe God today? ¿Tú crees verdaderamente en Dios el día de hoy? If you believe God for your salvation, say amen. Si tú has creído en Jesús para tu salvación, dame un amén. Can you lose your salvation? Te hago una pregunta, ¿puedes perder tu salvación? No, because I believe what the Bible says. ¿Por qué? Porque yo creí lo que la Biblia enseña de eso. I want you to believe Ahora quiero animarte a que tú creas, what God wants you to do for missions this year. que tú creas lo que Dios quiere que tú hagas para la obra misionera. There is no doubt that God wants every member of this church to be involved in missions. No hay ni una sola duda de que Dios quiere que cada uno de ustedes, miembros de esta iglesia, se involucren en la ofrenda de promesa de fe. So the question is, what are you going to believe that God will do through you? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tú crees que Dios va a hacer para contigo si tú comienzas a involucrarte? God wants us to give voice to what He wants to do. Dios quiere que nosotros demos voz a lo que Él sabe, a lo que nosotros sabemos que Él quiere que nosotros hagamos. You see, if I had told my pastor Por ejemplo, si yo le digo a mi pastor that our church would give over $2 million to missions in 30 years, si yo le digo a mi pastor, vamos a dar 20 millones en 30 años, I think he'd have laughed in my face. yo creo que si le hubiera dicho eso, él se hubiera reído de mí.
And it wouldn't have been a good laugh, it'd have been a mean Y laugh. no hubiera sido una risa agradable, hubiera sido una burla sarcástica. Because you can't even start a church that will support itself, let alone give to missions. Pues ni siquiera puedes comenzar una iglesia que pueda apoyarse por sí misma, mucho menos vas a estar dando para misiones. But see, I believe that God called me to start a church. Pero ¿saben qué? Yo creí en mi corazón que Dios me llamó a comenzar esa iglesia. And God did. Y Dios lo hizo. Now, I want you to think about this. Ahora yo quiero que tú pienses en esto. You see, when Jesus said, have faith in God, Cuando Jesús dijo, tened fe en Dios, he gave the exaggeration of the mountain. Él dio la ilustración de una forma exagerada en cuanto a la montaña. Yet, unlike our exaggerations, that was connected to truth. Pero en esta exageración está conectada a una verdad. Read the book of Revelation. God's going to do greater things than move mountains. Y ve el libro de Apocalipsis, vas a ver milagros que Dios va a hacer ahí moviendo montes. And when it's all done, he's going to fold up this universe like a tablecloth with a hole in it. An old used tablecloth. Ayúdeme, mi hermano. Y una vez Dios va a remover eso, a quitarlo y doblarlo como usted mueve los manteles. Con los manteles, I got it, Pastor. And he's going to put it away because it's no good anymore. Va a enrollar en el libro de Apocalipsis, mi hermano. Va a enrollar y va a remover esta tierra y lo va a poner aparte. And he's going to make a new heavens and a new earth. Y cuando ponga aparte esta tierra vieja, va a ser un nuevos cielos y And nueva he's going to tierra. wipe away all tears Y from va a our limpiar eyes. toda lágrima de nuestros mejores. And the former things are going to be passed away. Y las cosas que están habrán pasado. But today, Pero el día de hoy, he wants us to understand what he wants us to do to the point we stop doubting it. Él quiere que nosotros comenzamos a creer y comenzar a hacer las cosas que Él quiere que hagamos sin dudarlo. It says here Dice aquí that, he shall have whatsoever he saith. Dice, y no dudará en su corazón, sino creyere, dice, lo que diga le será hecho. This is a way to say it. Esa es la forma de ser hecho o ser dicho. Have faith in God. Y dice, tened fe en Dios. Now, verse 25 Ahora veamos el versículo 25. starts with the word and. Y comienza ahí, y el versículo 25 dice, ¿y cuándo? We're not done yet. Y le dice, o sea, no hemos terminado todavía, dice Dios. When you see and in your Bible, Cuando ves la palabra y, que es una conexión ahí en la Biblia, don't stop reading. no dejes de leer lo siguiente. The thought is not finished yet. El pensamiento todavía no ha terminado, sigue. Now, I didn't put it in this order. Ahora, yo no lo puse aquí en este libro, no lo puse yo en este orden. Jesus did. Fue el Señor Jesús quien lo puso en este orden. And when ye stand praying, forgive. Y cuando estés orando, perdonad. Jesus says this idea of us forgiving others. Nos está dando la idea de que nosotros aprendamos a perdonar a otros. Is essential Y esto, mi hermano, es esencial to having faith in God. para poder nosotros tener una fe en Dios. If we understand the passage correctly, Si entendemos este pasaje de forma correcta, and I believe that we do, y creo que si lo entendemos, you need to understand what God wants you to do to the point that you're not in doubt. que tienes que entender que lo que Dios quiere hacer contigo, no tengas ninguna duda sobre lo que Él quiere hacer en ti. You need to believe those things Necesitas creer estas cosas, that God wants to do de estas cosas que Dios quiere hacer in your life. en tu vida. And you need to say it.
Y necesitas decirlo. And you need to forgive. Necesitas pedirlo y necesitas perdonar. Now, please do not raise your hands. Ahora, por favor, no levantes tu mano. But when I say that phrase, forgive, Cuando yo digo esta palabra o esta frase que dice perdonad, how many of you think of somebody? ¿cuántos de ustedes vino a su mente alguien o alguna persona? How many of you are reminded of something that's happened? ¿Cuántos de ustedes se les vino a la mente algo incómodo de los recuerdos? This command is not for you to make things right. Este mandato no es para que haga las cosas correctas, Because there are many things in this life that cannot be made right. porque hay muchas cosas en esta vida que tú no puedes corregirlas. You cannot take back words. Tú no puedes regresar a aquellas palabras ofensivas que dijiste. In spite of all the crazy movies, A pesar de todas estas películas locas, you cannot go back in time and change things. no puedes regresar al pasado y cambiarlas, But you can forgive. pero sí puedes aprender hoy día a perdonar. Why is this thing, forgiveness, so important? Why is it included here? ¿Por qué esto de perdonar es muy importante? ¿Por qué está incluido en este pasaje? Because Jesus says if you don't forgive others, Porque Jesús dice, si tú no perdonas a otros, God will not forgive you. Dios no va a perdonarte a ti. And if God does not forgive you, Y si Dios no te puede perdonar a ti, you are not saved. quiere decir que tú no eres salvo. And if you are not saved, Y si tú no eres salvo, you cannot give by faith. no puedes aprender a dar por fe. Faith in God starts with salvation. La fe en Dios va a iniciar con la salvación. Jesus said nothing else matters until you get that settled first. Y dice Dios, nada importa hasta que tú regreses a lo que es lo más principal. I had a man call me years ago Hubo un hombre que me llamó hace algunos años atrás. in the middle of the night. Me le llamó casi a medianoche And he said, Pete, y me dijo, Pete, I'm trying to witness to a friend of mine. estoy tratando de evangelizar o testificarle a un amigo mío. And every time I tell him he needs to believe in Jesus, Y cada vez que yo le digo, tienes que creer en Jesús, I feel like the Holy Spirit is telling me I'm not saved. siento que el Espíritu Santo me está diciendo, tú no eres salvo. I said, would you give me a few seconds to wake up? Y le dije, ¿me darías unos cuantos segundos para terminar de despertarme bien? And we talked about that Y comenzamos a platicar sobre este tema. in the middle of the night. A medianoche, And I led my brother to the Lord that night. y ese hermano que me llamó lo dirigí a los pies de Jesús. You can wake me up in the middle of the night every night of the week to lead somebody to the Lord. Tú me puedes despertar, no importa que sea medianoche, con tal de que yo pueda dirigirte a los pies de Cristo. That's where faith starts. Ahí es donde comienza la fe. But if we're going to have faith in God, Pero si vamos a tener fe en Dios, we got to spend enough time with God to understand what He wants us to do. tenemos que pasar el tiempo suficiente con Dios para entender qué es lo que Él quiere que yo haga. To the point that we don't doubt. Y esto sería hasta el punto donde no haya duda alguna en nosotros. In Romans chapter 12, En Romanos capítulo 12, it says that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. que comprobemos cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. It's easy for me to say now Es fácil para mí decirte ahora, that God has called me to New York City decirte hoy en día, no, sí, Dios me llamó a Nueva York, because there's a church there. porque ya tengo una iglesia establecida. I think that's provable. Es what? It's provable. Yo Proof. creo que ya está comprobado eso. But it wasn't that easy at the beginning. Pero hace 30 años no fue así de fácil tomar la decisión. That's why it's called faith. Por eso le llamamos fe. God wants you to be able to speak in prayer
Dios quiere que tú seas capaz de hablar y pedir en tu oración what He wants to do in your life y que le digas, Dios, ¿qué quiere usted que yo haga en mi vida through missions this year. en cuanto al tema de misiones para este año? I remember my first faith promise. Yo recuerdo mi primera ofrenda de promesa de fe. It was $1.25 a week. Era $1.25 por semana. You say, you didn't have much faith. Tal vez tú me vas a decir, pastor, como que usted no tenía mucha fe, ¿eh? Hey, I want to tell you minimum wage was $3 an hour. Ok, quiero decirte primero, en aquellos años el pago mínimo era de $3 la hora. My grocery bill was $10 a week. Y mi gasto de la semana para el mandado era $10 por semana. That's not because I had steak every night, Y no era porque yo comía carne todas las noches. but that's all I had to spend. Pero esto todo lo que tenía para gastar en mi mandado. That took a lot of faith for $5 a month. Y hermanos, eso requería mucha fe para darle a Dios $5 por mes. I won't tell you what my faith promise is now, No te voy a decir cuál es mi promesa de fe en el 2025, but I want to tell you it's many times that. pero déjame decirte esto, es muchas veces más que aquel $1.25. And that's in spite of raising 12 children in New York City. Y that's what? In spite of raising 12 children in Y New eso, York hermanos, City. eso que estoy dando ahorita es a pesar de que tengo o tuve que criar 12 hijos en la ciudad de Nueva York. It says believe, Él dice tener fe and then it says forgive. y luego dice perdonar. We want revival in church. ¿Queremos un avivamiento en nuestra iglesia? It starts with forgive. Va a empezar con perdonar. Because forgiveness Porque el perdonar is understanding es entender God's forgiveness to me. que Dios primeramente me perdonó a mí. How many of you remember the story of the man with 10,000 talents ¿Cuántos de ustedes recuerdan de aquel hombre con 10,000 talentos? versus the man with 100 pence? Y aquel que le debía 100 denarios. Jesus used that to illustrate our sin toward God, 10,000 talents. Y él lo ilustra como la deuda que nosotros teníamos de pecado de 10,000 talentos de pecados hacia Dios. Others sin toward us, Y otros pecan hacia nosotros 100 pence. 100 denarios. Now, let's put that in perspective. Ahora vamos a poner esta en otra perspectiva. A pence is a day's wages. El denario era el sueldo de un día. Read the story. Every man received his penny. Y todos recibieron un denario, ¿verdad? The parable of the vineyard. Ahí está la parábola en la viña. I remember the story of my grandfather. He made $1 a day Yo recuerdo la historia de mi abuelo. Él ganaba $1 al día. in the coal mines of Pennsylvania. Allá para el rumbo de Pensilvania. That was in the 30s. Esa era en los años 30. And that was a very good wage. Y esa era un buen salario en aquel entonces. We don't think about that today. Hoy en día no, como que no lo asimilamos para el sueldo de hoy día. $200 a day is not bad. $200 al día no está mal. Well, multiply $200 a day by 100. Ahora multiplica 200 por 100. The 100 pence is not an insignificant amount. Estos 100 denarios no son un sueldo insignificante. I couldn't come up with that kind of money in one amount. Yo no podría ganar ese dinero en una sola vez. I mean, I could borrow $20,000, Tal vez pueda pedir prestado $200,000, but I don't have it.
pero yo no los tengo. We're not minimizing what other people have done to you here. No estamos minimizando lo que otros te han dañado. The pain is real. Yo sé que el dolor que tienes y lastimadura es real. But when we talk about our sin to God, Pero cuando nosotros hablamos de nuestros pecados hacia Dios, what we have done to God lo que tú y yo hemos lastimado a Dios is incalculable. es realmente, no tiene cálculo de cuánto hemos dañado a Dios. Because it sent Jesus to the cross. Porque fue tanto nuestro pecado que Él tuvo que enviar a su Hijo Jesús a la cruz. When we accept His forgiveness for our sins, Cuando nosotros recibimos su perdón por causa de nuestros pecados, the work of Jesus on the cross, la obra de Cristo en la cruz, we also accept God's payment for other sins. en eso que estamos aceptando su perdón, también estamos aceptando el perdón que nosotros vamos a ofrecer a los que nos han lastimado. You see, you say, preacher, why are you preaching on this about missions? Tal vez tú dirás, pastor, ¿por qué está predicando esto del perdonar en una conferencia misionera? Because this is called a Faith Promise Missions card. Porque este se llama tarjeta de la promesa de fe. And Jesus said, have faith in God. Y Dios nos dijo primeramente tener fe en Dios. And then He explained to the disciples that you're not supposed to doubt in your heart. Y luego le enseñó a sus discípulos que no deberían de dudar en su corazón. So just like our missionaries, when they surrender to the call to their field, Así como cuando nuestros misioneros, ellos se rinden para ir a tal campo misionero, they put their doubts aside to be obedient to what God has laid upon their heart. esos misioneros ponen sus dudas a un lado para poder aceptar la voluntad de Dios para ellos. They believe in their heart that God wants them to go to this place or this people and minister there. Ellos creen en su corazón que Dios les ha llamado para ir a ese lugar o a esa gente para ministrarlos. They want, Jesus says, to give voice whatsoever He saith. Dios dice que proclamemos todo aquello que Él nos ha dicho. I don't know any missionary that has not prayed to God for the mission field that God has called them to. Yo no creo que exista un misionero que no haya orado por ese campo misionero a donde Dios le ha llamado a estar. I don't know any pastor that hasn't prayed for the church that he pastors. No conozco a ningún pastor que no esté orando por la iglesia que actualmente esté pastoreándola. And then it says forgive. Y luego al final dice perdonad. You see, that forgive Ese perdonar, hermanos, is what keeps us humble before God. ese perdonar es lo que te mantiene a ti y a mí humildes para con Dios. What is the first thing you say when someone does something to you? ¿Qué es lo primero que tú dices cuando alguien comete una ofensa en contra tuya? Do you know who you're messing with? Le dices, ¿qué no sabes con quién te estás metiendo? I'm on my way to church. Yo voy rumbo a la iglesia. You have no right to steal my parking spot. No, y voy rumbo a la iglesia, no tienes por qué estarte metiendo en el estacionamiento que es mío. I'm the preacher. ¿Qué no sabes que soy el pastor? How am I supposed to preach if I can't park my car? ¿Cómo se supone que voy a predicar si ni siquiera puedo estacionarme en mi estacionamiento? I'm exaggerating. Hermanos, estoy exagerando la historia. Do I have your attention? ¿Le llamó la atención? ¿Se despertaron algunos? We think far too much about ourselves. A veces pensamos mucho más de nosotros mismos de lo que deberíamos de pensar. And far too little about our God. Y pensamos muy poco en lo que Dios dice para con nosotros. Have faith in La God. frase es, tened fe en Dios. That's
spending enough time with God Eso es pasar bastante tiempo con Dios to remove any doubt about what you're going to do. para que quites y remuevas cualquier duda de lo que Dios quiere que tú hagas. That is being able to pray to God and believe that He will do what you're intending to do. Y que puedas ser capaz de Dios de decir, aquí tengo tu atención, tú vas a hacer exactamente lo que he puesto en tu corazón para que hagas. It is giving voice to that direction of God in your life. Es darle dirección a lo que Dios está guiándote en tu vida. Whether it be a missionary saying, I am going to this field, A lo mejor es un misionero que va a decir, ya estoy seguro que voy a ir a este lugar. or whether it be my promise on the Faith Promise mission card. O tal vez va a ser la cantidad que yo voy a dar en mi ofrenda para misiones. You say, Pastor, certainly those two decisions are not equal. What is it? They're not the same Okay. importance. Tal vez digan, pues no es la misma el ejemplo que puse primero y el ejemplo que puse segundo. I want to tell you something. No missionary can go to the field without the support of God's churches. Ningún misionero puede llegar al campo misionero sin el apoyo de iglesias misioneras. It's called Faith Promise, but we got to get something done. Se llama promesa de fe, pero tenemos que llevarlo a cabo. And then it's keeping my heart right with God Y luego es mantener mi corazón exactamente donde Dios quiere. and my fellow man, Y mi prójimo. understanding that if He's forgiven me, Y entender esto, que si Él me ha perdonado a mí, I have no right to hold against anyone else no tengo ningún derecho de tener what Uno- Jesus paid for on the cross. un rencor o un odio en contra de otros por los cuales Dios también pagó por ellos. Jesus said that's having faith in God, Dijo Jesús, esto significa tener fe en Dios. because people are distracting. Porque la gente se está distrayendo. They get our attention off of Jesus so easily. Y a veces, hermanos, desviamos nuestra atención de Jesús con tanta facilidad. But a man who stands in true forgiveness Pero alguien que se para en un verdadero perdón, is totally free. ese hombre, mujer, vive totalmente libre. Do you have faith in God? Te pregunto, ¿tienes tú fe en Dios? Preacher.